Día 24. Transformados por la verdad. Mateo 4:4 nos dice: la gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios. ¿Sí? Mateo 4:4. Y Hechos 20:32 nos dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para transformarles y darles herencia. Hechos 20:32. La verdad te transforma. Sí, efectivamente. Pero ¿cuál es esta verdad? Hay una sola verdad que nos transforma. Hay una verdad que hace una transformación desde lo más profundo de nuestro ser. Y hoy vamos a ver de qué se trata. El crecimiento espiritual es el proceso de reemplazar las mentiras con la verdad. Jesús oró: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dice Juan 17:17. Para la santificación se requiere revelación. Para la santificación se requiere revelación. ¿Sí? Recordemos que santificación es igual a santidad, es igual a santo. ¿Sí? Dejemos de pensar que santo es solamente una persona que vivió hace 1000 años, ¿verdad? O hace 500 años, que fue muy bondadosa. Eso no es un santo. Según la palabra de Dios, ¿verdad? Los santos son todos aquellos que son apartados para el Señor. Eso quiere decir santo. Santo es apartado para el Señor. O sea que si a partir de hoy yo digo: yo voy a vivir para el Señor, yo voy a empezar a partir de hoy trabajar para el Señor, entonces yo soy un apartado del Señor. Soy un santo. Y mira, no es algo que yo te esté diciendo porque así lo pienso, porque así lo creo. Es necesario que nosotros vayamos a las Escrituras y podamos leer y podamos entender, y se nos dé también la revelación de que santos son todos aquellos que han decidido servirle a Cristo, hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Así que si tú has decidido hacer la voluntad de Dios, no tu voluntad, no tus deseos, no tus caprichos, la voluntad de Dios, entonces eres un hombre o una mujer apartado para el Señor. En una sola palabra, un santo. ¿Sí? Lea usted su Biblia, y en el Nuevo Testamento usted va a ver muchas veces donde el apóstol Pablo precisamente lo dice. Enviamos saludos, enviamos satulaciones a todos los santos de Filipos. ¿Sí? ¿A quién se refería? A todos aquellos que se estaban congregando en la iglesia de Filipos. ¿Sí? Esos son todos los santos. Entonces, para la santificación se necesita revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Para llegar a ser como Jesús debemos llenar nuestras vidas de su palabra. Necesitamos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia nos dice escucha bien, segunda de Timoteo 3:16 y 17. Por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. Tareas, hay muchísimas tareas de parte del Señor.
pero necesitamos nosotros precisamente buscar del Señor y hacer precisamente su perfecta voluntad. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva. Hebreos 4:12, Jesús dijo: la palabra que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? Juan 6:63. ¿Sí? Juan 6. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación, existe porque Dios lo dijo. ¿Sí? Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios, ni siquiera estarías vivo. Santiago el apóstol señala en Santiago 1:18: Dios decidió darnos vida por medio de la palabra de verdad para que podamos ser lo más importante de todas las cosas que Él hizo. Seamos las más importantes de todo lo que Él hizo. O sea, somos en Él y para Él lo más importante en este mundo. La creación más importante. Lo más importante no son las estrellas, la luna. Lo más importante no son los gatos, no son los pericos. Lo más importante para el Señor eres tú y soy yo. Ese es lo más importante. La Biblia es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, influye en la esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro para siempre. ¡Aleluya! O sea, no es cualquier cosa, no es cualquier palabra. Es una palabra que transforma. ¿Sí? No podemos vivir sin la palabra de Dios. Si tú habías estado viviendo sin la palabra de Dios, a partir de hoy, yo te pido por favor y por el amor de Dios, no vivas sin la palabra de Dios. Al día necesitas leer de la palabra de Dios. Es un alimento para nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Lo necesitamos de todos los días. Entonces verás todo aquello que precisamente acabamos de decir con la lección. Una gran transformación. ¿Sí? Nunca la menosprecies. Jamás lo hagas. Y si en algún momento lo hiciste, bueno, hoy en día podemos decirle al Señor: Señor, perdóname, Padre, porque un día pensé, ay, qué flojera de leer toda. Yo lo hice. En algún momento veía yo aquel libro tan grueso y decía, ay, no, ¿cuándo voy a leer todo eso? ¿Sí? Y entraba pereza y venía la situaciones que de verdad nos hacen no querer abrir la Biblia, leer la Biblia, consultar la Biblia. Pero hoy en día todo eso el Señor lo ha cambiado. ¿Por qué? Porque sé que a través de la palabra de Dios nosotros podemos ser transformados. ¿Sí? Debemos considerarla tan esencial para nuestra vida como la comida. Job nos dice,
escucha bien y ve a buscar en Job 23:12. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. O sea, hasta lo más profundo de mi ser, esa palabra ahí está, guardada y procurando hacer la transformación. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, pan, comida sólida y postre. Eso lo podemos ver en Mateo 4:4. Esta comida de 4 platos es el menú del Espíritu para la fortaleza y crecimiento espiritual. El apóstol Pedro nos advierte para las orejas. Primera de Pedro 2:2. Deseen con ansias la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Eso lo dice precisamente de esta manera. Sin embargo, en la Reina Valera 1960 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, que nosotros necesitamos de la palabra como niños recién nacidos. ¿Cómo es un niño recién nacido? Un niño recién nacido, ¿cada cuánto pide leche? Cada 3 horas. ¿Sí? Y cada 3 horas llora porque tú le des leche, porque tú lo alimentes. Entonces, como niños recién nacidos, nosotros necesitamos estar buscando en la palabra permanentemente. ¿Sí? Y dice leche espiritual no adulterada. O sea, que procuremos buscar en la palabra, una palabra viva y eficaz, ¿verdad? En las escrituras, que no nos manipulen con la palabra, sino que le pidamos nosotros al Señor: Señor, dame sabiduría para que sea tu palabra revelada a mi vida. Que no cualquier persona venga y me diga: mira lo que dice la palabra. Porque escucha, hoy en día hay mucha doctrina, hoy en día hay muchos que vienen anunciando palabra, pero una palabra que nos lleva fuera de lo que es una gran verdad. Hoy en día podemos ver iglesias grandísimas, llenas, pero ¿qué sucede? Hablan muy poco del arrepentimiento, hablan muy poco acerca de lo que es pecado, hablan muy poco acerca de lo que es la palabra pura y eficaz. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con todo eso. Nosotros necesitamos buscar una palabra pura, una palabra eficaz, una palabra no adulterada, porque dice: para que por ella crezcáis para salvación. Si está adulterada, no vamos a poder crecer. ¿Sí? Es necesario que crezcamos, y eso lo vimos en la lección anterior. ¿Sí? Permanece en la palabra de Dios. Permanece en la palabra de Dios. Nunca hubo tantas Biblias impresas como el día de hoy. Sin embargo, una Biblia es una Biblia en una repisa no tiene ningún valor. Ahí está guardada, ahí está solamente asentada. No tiene ningún valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual. Mueren de hambre por causa de desnutrición espiritual.
para ser un discípulo robusto de Jesús, escucha, para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarte de la palabra de Dios debe de ser tu prioridad. Alimentarte de la palabra de Dios tiene que ser tu prioridad si tú quieres ser un discípulo de Jesús robusto, un hijo de Dios robusto, ¿sí? Que nada te afecte. Dice, Jesús usó la palabra permanecer para referirse a eso. Él dijo, escucha bien, en Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán ustedes verdaderamente mis discípulos. O sea, si no permaneces en la palabra de Dios, no puedes ser discípulo. ¿Sí? Eso es lo que me dice la palabra. Si ustedes permanecen en la palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Pero si el día de hoy tú no permaneces en la palabra, tú no estás leyendo la palabra, no puedes decir que eres un discípulo de Jesús. No puedes decir que eres un hijo de Dios. Y mira, te lo digo con todo mi corazón. No es porque yo te esté diciendo algo que te haga sentir mal, porque yo quiero que te sientas mal. No es así. Es en el hecho, y necesito entender de aquí y de aquí, que necesito de la palabra de Dios para poder ser fuerte en el Señor. Si yo no tengo la palabra en mi vida todos los días, no puedo ser un hombre fuerte. No puedo ser un discípulo. Quiero ser discípulo, necesito tener la palabra todos los días de mi vida. ¿Sí? Entonces, en la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Debo aceptar su autoridad, la autoridad de la palabra. La Biblia debe llegar a ser la guía de autoridad de mi vida. La brújula en la que confío como mi guía. El consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra de mi vida. ¿Sí? La primera y la última palabra en medio de mi vida. Muchos de nuestros problemas ocurren porque fundamentamos nuestras decisiones basadas en factores de autoridad no confiable. Basamos nuestras decisiones en factores de autoridad no confiable. ¿Cómo qué? La cultura. ¿Qué es lo que dice la cultura? Todos lo hacen. Y como todos lo hacen, yo también lo voy a hacer. ¿Sí? La tradición. Siempre lo hemos hecho así. Cuando es una tradición, siempre lo hacemos de la misma manera. La razón parecía lógico. ¿Sí? O la emoción, sentíamos que era lo correcto. Estos 4 factores son defectuosos por causa de la caída. Lo que necesitamos es una norma perfecta que nunca nos guíe en la dirección equivocada. Solo la palabra de Dios satisface esa necesidad. Salomón nos recuerda: toda palabra de Dios es digna de crédito. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es digna de crédito.
toda palabra de Dios. Y el apóstol Pablo explica en 2 de Timoteo 3:16. La Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida y ayudarnos a llevar una vida recta. Segunda de Timoteo 3:16. Y mira, esta palabra es necesaria que nosotros la aprendamos, ¿sí? En los primeros años de su ministerio, Billy Graham pasó un tiempo luchando con sus dudas acerca de la exactitud y autoridad de la Biblia. Una noche cayó sobre sus rodillas y con lágrimas le dijo a Dios que, a pesar de sus pasajes confusos que no entendía, desde ese momento en adelante confiaría simplemente en la Biblia como la única autoridad para su vida y ministerio. A partir de ese día, la vida de Billy fue bendecida con un poder y una eficacia sin precedentes. ¿Qué fue lo que pasó? Confianza. Puso toda su confianza en la palabra de Dios. Y aquí es en donde yo te quiero preguntar, ¿verdaderamente confías en lo que dice la palabra de Dios? ¿Conoces lo que dice la Biblia? ¿De verdad crees todo lo que trae la Biblia? Es muy importante que nosotros confiemos plenamente, con los ojos cerrados, completamente, creer en las Escrituras. Si tú no lo haces, te lo pido con todo mi corazón, cree, porque es nuestra máxima autoridad, la Biblia. La decisión más importante que puedes tomar hoy es resolver el asunto de cuál ha de ser la autoridad absoluta para tu vida. Necesitas hacerlo. Opta por la Biblia como la máxima autoridad, a pesar de la cultura, la tradición, la razón o la emoción. Cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacer primero esta pregunta. Por favor, no lo olvides. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre esta situación? Y entonces, lo que te indique la Biblia, obedecer. Hacer la voluntad de lo que es la palabra de Dios. Resuelve que cuando Dios te pida que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios y lo harás, tenga sentido o no, aunque no tengas ganas de hacer. Adopta la declaración de Pablo con tu afirmación personal de fe. Eso lo vemos, búscalo por favor en Hechos 24:14. Estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. O sea, poner toda nuestra credibilidad en lo que dice la Escritura. Bien, ahora debo asimilar su verdad. No basta con solo creer en la Biblia. Debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Una vez más, te lo repito. Puedes recibirla,
leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. 5 formas, y todas ellas muy válidas. Primero, recibe la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. La parábola del sembrador ilustra cómo nuestra receptividad determina si la palabra de Dios se arraiga en nuestras vidas y lleva fruto o no. Jesús identificó 3 actitudes de rechazo. Escucha, Jesús identificó 3 actitudes de rechazo. Por favor, yo quiero que pongas mucha atención en esto. Una mente cerrada, la tierra dura. ¿Tienes una mente cerrada? Una mente superficial, la tierra poco profunda. Y una mente distraída, la tierra con hierbas malas. Y luego dijo, pongan mucha atención. Eso lo puedes ver y encontrar en el Evangelio de Lucas 8:18. ¿Sí? Cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o de un maestro de la Biblia, debes analizar tu actitud, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido cuando eres humilde y receptivo. ¿Sí? Cuando eres humilde y receptivo, puedes recibir mucha bendición. ¿Sí? Santiago aconseja, el apóstol, que puedan recibir con humildad, modestia, mansedumbre, la palabra sembrada con ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. O sea, tenemos que hacerlo con humildad. ¿Sí? Es necesario. Esto lo puedes encontrar en Santiago 1:21. ¿Sí? Segundo, durante la mayor parte de la historia de 2000 años de la Iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia. Pero ahora miles de millones de personas tienen acceso a ella. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura diaria de su periódico que de sus Biblias. Nadie debería sorprenderse de por qué no crecemos. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de ver la televisión 3 horas. No esperemos a crecer de esa manera. Muchos que presumen de creer en la Biblia de tapa a tapa nunca la han leído completa. Pero si tan solo la lees 15 minutos diarios, la leerás completa una vez al año. Si dejas de ver un programa de televisión 30 minutos por día y lees tu Biblia, en cambio, al cabo de un año la habrás leído 2 veces. ¡Wow! Sería bueno, ¿verdad? La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su palabra. ¿Sí? Dice Deuteronomio 17:19. Esta copia la tendrán siempre a su alcance y la leerán todos los días de su vida. Todos los días de su vida. ¿Sí? Eso lo vemos en Deuteronomio 17:19. Pero no la guardes simplemente cerca. Léela regularmente. Una herramienta sencilla para esto
es un plan diario de lectura bíblica. Así evitarás saltar arbitrariamente de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto algunas secciones. ¿Sabes? Es muy importante que nosotros leamos toda la Biblia. Tercero, la investigación o el estudio de la Biblia es otra manera práctica de permanecer en la palabra. La diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica dos actividades adicionales: formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. En realidad no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en el papel o en la computadora. ¿Sí? Son tips que también necesitamos hacer. El espacio en este mensaje no me permite explicar los diferentes métodos para el estudio bíblico. Hay varios libros útiles al respecto, incluyendo uno que escribí hace más de 20 años. El secreto para un buen estudio de la Biblia radica en aprender a plantearte simplemente las preguntas correctas. Los distintos métodos emplean preguntas diferentes. Descubrirás mucho más si te detienes y haces preguntas tan sencillas como ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, y ¿cómo? La Biblia nos dice en Santiago 1:25: verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios, que las hace libres y las siguen estudiando. Ellas no se olvidan lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la enseñanza de Dios. Los que hacen esto serán felices. Entonces, si esto me dice la Escritura, necesito precisamente estudiar, analizar, reflexionar acerca de la Escritura. Santiago 1:25. La cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que memorizas millones de ideas, verdades, hechos y cifras. ¿Recuerdas lo que es importante para ti? Si consideras relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. Los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes. Te ayudará a resistir la tentación, a tomar decisiones sabias, a reducir la tensión, a edificar confianza, a brindar buenos consejos y a compartir tu fe con otros. Eso dice Salmos 119:11. Gloria a Dios. Tu memoria es como un músculo. Cuando más lo uses, tanto más sólida llegará a ser, y la memorización de las Escrituras será más fácil. Podrías empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia. En este mensaje, ¿verdad?, que te haya llegado al corazón, escribiéndolas en una pequeña tarjeta para llevarlas contigo mismo. ¿Sí? Después, repásalos en voz alta a lo largo del día. Puedes memorizar las Escrituras en cualquier lugar, mientras trabajas, haces ejercicio físico, conduces tu auto o esperas, o a la hora de acostarte. Hay 3 claves para memorizarlas. ¿Sabes cuáles son esas claves? Repasar, repasar, repasar. La Biblia dice en Colosenses 3:16: mantengan vívida en su memoria las enseñanzas de Cristo
y permitan que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios. La palabra de Dios te hace sabio, pero necesitas precisamente procurar en ella. La quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar en lo que nos dice, lo que la Biblia llama meditación. Para muchos la idea de meditar evoca poner su mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Consiste en concentrar el pensamiento. Exige, un esfuerzo serio. Eliges un versículo y reflexionas en él una vez tras otra. Una vez tras otra. O sea, repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Como mencioné en el capítulo 11, si sabes cómo preocuparte, ya sabes meditar. La preocupación es el pensamiento concentrado en algo negativo. La meditación es hacer lo mismo, solo que te enfocas en la palabra de Dios más que en tus problemas. Necesitas concentrarte más en la palabra de Dios que en tu problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a tener resultados, y grandes resultados. Ningún otro hábito puede hacer más para transformar tu vida, para que te parezcas más a Jesús, que la reflexión diaria de las Escrituras. Mientras dedicamos tiempo para contemplar la verdad de Dios, reflexionamos a conciencia en el ejemplo de Cristo. Somos, dice 2 de Corintios 3:18, transformados a su semejanza con una gloria cada vez mayor. Una gloria cada vez mayor. 2 de Corintios 3:18. Si buscas en la Biblia todas las veces que Dios se refiere a la meditación, te asombrarás descubrir los beneficios que Él ha prometido a los que dedican tiempo para reflexionar en su palabra durante todo el día. Así es. Una de las razones por las que Dios llamó a David, escucha, un hombre según su corazón, eso lo vemos en Hechos 13:22, es porque le agradaba reflexionar en la palabra de Dios. Él dijo, los preceptos del Señor me alegran el corazón. La palabra del Señor me alegra el corazón. Salmo 119:97. La reflexión minuciosa sobre la verdad de Dios es una llave a la oración contestada y el secreto de una vida victoriosa. Eso podemos verlo en Juan 15:5. Ahora, algo muy importante, debo aplicar sus principios. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la ponemos en práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra, dice Santiago 1:22. Totalmente, necesitamos ser hacedores de la palabra. Este es el paso más difícil de todos, porque Satanás lucha intensamente. A él no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos, con tal de que no hagamos nada de lo que aprendemos. ¿Sí? Podemos aprendernos toda la Biblia, pero si no hacemos lo que nos dice la Biblia, no tiene ningún caso. Nos engañamos cuando pensamos que simplemente hemos oído, leído o estudiado una verdad. La hemos integrado a nuestra vida. En la actualidad puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario
o conferencia bíblica que no tienes tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. Necesitamos ponerlo en práctica. Olvidas lo aprendido mientras vas camino a tu próximo estudio. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. No tienen ningún valor, porque solamente lo tenemos aquí y luego se nos olvida. Jesús dijo: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Eso dice Mateo 7:24. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fundamos algo sobre la roca, edificamos una casa sobre la roca, eso es sólido, eso permanece, eso se mantiene ahí, aunque haya aire, aunque haya inundaciones, siempre va a haber. Aunque haya conflictos, aunque haya escasez, siempre va a permanecer. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros permanezcamos. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no solo por conocerla, ¿sí? Sino por obedecerla. Él dijo: ahora que saben estas cosas, serán dichosos si las ponen en práctica. Serán dichosos si las ponen en práctica. Eso dice Juan 13:1. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil o incluso dolorosa. La verdad nos librará, pero antes puede hacernos sentir miserables. La palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. Como está en nuestra naturaleza humana resistirnos al cambio, poner en práctica la palabra de Dios es un trabajo arduo. Por eso es tan importante dialogar con otras personas acerca de su aplicación personal. ¿Cómo lo han hecho otras personas? ¿Cómo se les hizo más fácil? Es muy bueno platicarlo con algunos. Es necesario que nosotros tengamos intercambio, que nosotros platiquemos, que nosotros podamos reflexionar con alguien más sobre todo esto. No puedo exagerar la importancia que tiene formar parte de un pequeño grupo de estudio bíblico. Siempre aprendemos de otros, las verdades que nunca aprenderíamos solos. Otras personas te ayudan a ver cosas que pasas por alto, así como a poner en práctica la verdad de Dios. ¿Te das cuenta cuán importante es precisamente estar en un grupo pequeño y poder compartir todo esto? La mejor manera para llegar a ser un hacedor de la palabra es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura, estudio bíblico o reflexión sobre la palabra de Dios. Desarrolla el hábito de anotar exactamente lo que piensas hacer. Es importante precisamente. Este paso de acción debe ser personal. Involúcrate tú mismo, no que involucres a otros. Sé tú mismo haciendo precisamente este paso. Práctico, algo que puedas hacer y comprobable, con plazo límite para poder hacerlo. Todas las medidas prácticas deben involucrar tu relación con Dios, tu relación con otros o tu carácter personal. Aquí hay una buena tarea. Antes de escuchar el próximo capítulo, o antes de que nosotros poder tomar esta próxima lección,
Dedica unos minutos para pensar en esta pregunta. Pon mucha atención. ¿Qué es lo que ya te dijo Dios en su palabra que tienes que hacer y que aún no has comenzado? Importante. Luego anota algunas declaraciones de acción para ayudarte a poner en práctica lo que sabes que debes hacer. Podrías contarle a un amigo lo que te propusiste hacer para rendirle cuentas. ¿Sí? También esto es importante, poderle rendir cuentas a una persona. Pero no es por el hecho de que le rindas cuentas como a alguien a quien le tengas que rendir cuentas a la fuerza. No, es algo que yo necesito rendir cuentas para que entonces pueda yo crecer en el Señor. Como dijo D.L. Moody, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. ¿Quieres cambiar tu vida? Necesitas entonces procurar en la palabra. Los preceptos del Señor me alegran el corazón. La palabra del Señor me alegra el corazón. Día 24. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. La verdad me transforma. La palabra me transforma. Versículo para recordar. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Permanece en la palabra. Juan 8, 31 y 32. Y, por último, una pregunta para poder considerar. ¿Qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? ¿Qué es lo que el Señor me ha pedido? Y lo que el Señor te ha pedido, entonces comienza a hacerlo a partir de hoy. No lo programes para más tarde. No lo programes para otro día. Es en este instante, es en este momento, porque el Señor te está llamando. Así que no lo dejes para mañana y hazlo a partir de ahora. Así que, mis amados, el Señor haga resplandecer su rostro en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, y asimismo para ti y para tu familia. Bendiciones.